Hablando de celebraciones, el día domingo es una celebración para el Señor, ¿cierto? Y a veces cambiamos esta celebración por muchas otras cosas. De pronto sería una manera de reflexionar entonces de qué manera realmente vivimos nuestra vida cristiana. Yo les pregunto, ¿qué celebraciones, independientemente de esta celebración de cada domingo, qué celebraciones anuales tenemos nosotros como pueblo del Señor? ¿Qué celebraciones anuales? Cada año. La Navidad muy bien, la Semana Santa muy bien, la Semana Santa y la Navidad. Ahora yo les pregunto, ¿de qué manera la viven cada uno de ustedes? Y si en esa celebración la comparten a nivel familiar, ¿y de qué manera? ¿La transmiten a sus generaciones? Transmitimos el significado de una Navidad, transmitimos el significado de una Semana Santa a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Se ha mantenido el espíritu de esa celebración en el tiempo? Pregúntense ustedes cómo era la celebración de la Semana Santa hace 40 años, los que tenemos de pronto 40 y pico de años hoy. ¿Cómo era la celebración? ¿De pronto de parte tuya se ha mantenido esa devoción ante esa celebración o simplemente la vives y de pronto hasta la vives hoy de la manera en que la vive el mundo? Porque ¿cómo se ha convertido una Semana Santa, por ejemplo, la celebración de la Semana Santa? Seamos sinceros, en una semana de vacaciones, hasta la denominan parranda santa, imagínense. Y nosotros inclusive escogemos vacaciones para ese tiempo. Es una realidad. ¿Cómo vivimos la Navidad también? Pero especialmente quiero que reflexionemos es si nosotros nos encargamos de transmitir el significado de esas celebraciones de generación en generación. La generación que viene detrás de nosotros ha recibido alguna enseñanza de parte nuestra. Y enseñanza no solamente de labios, sino de testimonial, es decir, por nuestro comportamiento, cómo vivimos nosotros esas celebraciones. ¿Qué hay entonces? Porque creo que nuestro deber como cristianos es mantener bien informada a las generaciones que vienen detrás de nosotros, de la historia como tal del Señor, de la fe, de nuestra creencia, y de mantener esas creencias y esa fe viva en cada una de las generaciones. Pero hasta nosotros mismos de pronto hemos perdido la celebración o la verdadera celebración de esas fiestas, porque más bien preferimos otro tipo de fiestas, ¿no? De pronto añoramos más la fiesta de las flores o la fiesta de las frutas en Sopetrán, o la fiesta del aguacate, o la fiesta del Día de la Pereza, que ya saben dónde se celebra aquí en los diferentes municipios, no sé. Si quizás hemos dejado llegar la celebración de esas fiestas que acabamos de mencionar con esas celebraciones nuestras que deben ser con toda devoción. Y saben otra cosa, deben tener otro sentido especial la celebración de esas fiestas, y es la gratitud al Señor. La gratitud de lo que significa en una Semana Santa, por ejemplo, la muerte y la resurrección del Señor. La gratitud de lo que significa el ministerio terrenal desde su nacimiento, pero con las promesas mismas desde el Antiguo Testamento de un Salvador. La promesa realizada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
en su ministerio terrenal, lo que significó, pero realmente lo que significa la muerte y la resurrección de Jesús para nosotros. Y hoy el Señor nos tiene una hermosa palabra acerca de un tema como este. Y los invito, hermanos, para que vamos a Deuteronomio. Nos ubicamos en el capítulo 16. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto. Para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo su territorio por 7 días. Y de la carne que matares en la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido. Y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, y el 7º día será fiesta solemne a Jehová tu Dios. No trabajarás en él. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por tu bendición, gracias por este día hermoso, gracias por este regalo maravilloso, Señor. Un día hecho para que lo disfrutemos al máximo, Señor, pero especialmente en un día como hoy, en alabanzas, en reconocimientos a ti, soberano Creador. Gracias, Señor, por invitarnos a recordar la historia. Gracias por invitarnos, Señor, a recordar también estas celebraciones a través de la historia y lo que significan estas celebraciones, Señor. Unas celebraciones para el pueblo de ayer, pero igualmente hoy tenemos otras celebraciones, Señor, y otro reconocimiento. Y en especial, Señor, la gratitud para ti, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, bendice a tu iglesia en Cristo Jesús. Amén. Hermanitos, a través de la palabra de hoy, entonces vamos a recordar algo que inclusive hasta es bien común entre nosotros, que decimos que recordar es vivir. Recordar es vivir. Muy bien. Esta sección de Deuteronomio 16 introduce y enseña las 3 grandes fiestas o celebraciones que el pueblo de Israel llevaba a cabo en el santuario central. En los días de fiesta, entonces, los israelitas se congregaban en el templo para celebrar estos grandes eventos en su historia. Y estas festividades o celebraciones eran llamadas también asambleas sagradas, eran llamadas también fiestas solemnes de Jehová. Así eran llamadas. Y todo el pueblo, inclusive los extranjeros que habitaban entre ellos,
se reunían y celebraban entonces con gran entusiasmo las bendiciones que Jehová le había derramado sobre la nación y sobre cada persona. Eso era lo que celebraban, bendiciones que le había dado no solamente a la nación, sino bendiciones individuales que había recibido cada uno de ellos. Y esta sección incluye al pueblo de cuándo comparecer entonces ante el Señor para celebrar la fiesta de la Pascua, para celebrar adicionalmente la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Eran las tres grandes celebraciones anuales que tenía el pueblo de Israel: la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Eran las tres grandes fiestas. Pero hoy, en la porción que nos regala el Señor en Deuteronomio 16, versículos 1 al 8, entonces nos compete ubicarnos en la fiesta de la Pascua. Vamos a estar entonces hablando de la fiesta de la Pascua. Y la instrucción para la celebración de la Pascua, debemos decir que integra dos celebraciones: la celebración de la fiesta de la Pascua propiamente dicha y la fiesta de los panes sin levadura. ¿Y por qué digo que congrega las dos fiestas? Porque se hacía una, la primera de la Pascua duraba un día y luego continuaba inmediatamente la de los panes sin levadura por 7 días. Dice la palabra que la fiesta de la Pascua se celebraba en el mes de Abib, que corresponde por allá a marzo, abril, al comienzo de la primavera. Después, el nombre de este mes se cambió por el nombre de Nisán. Entonces, para que de pronto en algunas ocasiones se lee el mes de Nisán, inicialmente era el mes de Abib. Esto fue por el cambio de calendarios entonces, pero que no da lugar a la explicación ahora. Entonces, la fiesta del pan sin levadura y de la Pascua estaban asociadas a un evento muy importante para el pueblo de Israel. La fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura estaban asociadas a la salida de Israel de la esclavitud de Egipto. Esa era la asociación entonces de esa fiesta. Y estas fiestas eran celebradas entonces en honor a Jehová, porque en el mes de Abib Jehová entonces había liberado o había redimido a su pueblo de la esclavitud egipcia para traerlos entonces a la tierra que le había prometido a Abraham y a los descendientes de Abraham. La fiesta de la Pascua entonces conmemoraba aquella noche cuando Jehová pasó entonces por las casas de los israelitas allá en Egipto, o cuando más bien el ángel del Señor pasó y cuando encontraba entonces en el dintel de los israelitas la sangre del cordero, pasaba derecho, pero aquella noche entonces murieron o mató el ángel del Señor a muchos primogénitos egipcios. La fiesta de la Pascua entonces se tornó en la ocasión para que los israelitas le enseñaran a sus hijos el significado de esa liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Por eso les preguntaba yo ahora si de pronto ustedes compartían con los suyos el significado, porque eso era lo que hacían los israelitas en esas fiestas. Le explicaban a toda la familia lo que significaba o por qué estaban celebrando esa fiesta de la Pascua. Y el sacrificio, dice la palabra, que el sacrificio de la Pascua era por medio de un cordero y por medio de una vaca. Encontramos ahí en el versículo 2, ¿verdad? Y originalmente uno encuentra por ahí en Éxodo capítulo 12 que el sacrificio original de la Pascua era con un cordero. Pero según Éxodo 12, la celebración de la Pascua inicialmente era hecha digamos en la familia, con los miembros de la familia. Pero encontramos aquí en la legislación de Deuteronomio que aquí se enseña que la Pascua debe ser celebrada en el santuario central, en el lugar que Jehová haya escogido para hacer habitar allí su nombre. Dice clarito en el versículo 2. O sea que había un cambio. Primero se celebraba, ¿en dónde? A ver si me captaron. ¿Dónde se celebraba la Pascua? En las familias.
Y ahorita se celebra en el santuario central, es decir, en el lugar donde el Señor haya escogido, el lugar que el Señor haya escogido para darle entonces gloria a su nombre. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Ahora, cuando uno ve este cambio de la celebración de la Pascua en familia a ese santuario central, uno puede ver que entonces que esa celebración indica que ya no sería como esa reunión o aglomeración de familias, sino que era una nación unida bajo la adoración de Jehová. Es lo que uno encuentra ahí en ese cambio. Y por esta razón entonces la celebración o la fiesta de la Pascua se tornó entonces en una fiesta nacional, ya no de familias, y en una ocasión entonces para peregrinación al templo. Es decir, en esa fiesta de la Pascua, todos los judíos dispersos y que vivían en otras partes, ¿a dónde iban a celebrar la fiesta de la Pascua? Al templo. Ya iban al templo. Y antes se quedaban en sus casas. Eso es interesante ver entonces ese cambio. Entonces, durante la fiesta, el pueblo de Israel inicialmente mataba el cordero, la vaca, y se tenían que comer todo esa noche, y lo que sobraba al otro día lo tenían que quemar al fuego. Y a continuación entonces venía la fiesta de los panes sin levadura, que duraba 7 días. Y según el libro de Éxodo, la fiesta de los panes sin levadura era una fiesta de tipo agrícola, celebrada en la primavera de cada año durante la cosecha de la cebada. ¿Pero qué celebraban ahí realmente? Celebraban la bondad del Señor por la buena cosecha, es decir, le daban gracias al Señor. Eso era básicamente lo que celebraban en la fiesta de los panes sin levadura. Le daban gracias al Señor, elevaban o celebraban la bondad del Señor por esa cosecha, por esa maravillosa cosecha que estaban recibiendo. El propósito de la celebración de la fiesta de los panes sin levadura era celebrar entonces que el pueblo de Israel o los padres de los que estaban ahí habían salido de Egipto de forma apresurada. ¿Cómo salieron de la esclavitud? ¿Tuvieron tiempo de organizarse? Salieron con lo que tenían puesto. Eso era lo que celebraban ahí en la fiesta de los panes sin levadura. Entonces uno nota, hermanos, que aunque la generación de ese momento no había experimentado la aflicción de Egipto, cada nueva generación debía de identificarse con los antepasados por lo que habían sufrido, mis hermanos, por esa opresión y por los sufrimientos de Egipto. Era una generación nueva. Pero los padres debían de encargarse de transmitirle para que ellos como que en su corazón sintieran ese mismo dolor, ese mismo sufrimiento por el que el pueblo de Israel en la historia había pasado. Yo recuerdo el hijo de una señora que conocimos. La señora fue desplazada por la guerrilla. Y el papá con esta señora que conocimos muy niña y sus hermanas tuvieron que venirse del pueblo donde vivían porque la guerrilla los desplazó. El hijo de la señora, de la niña que ya creció, el hijo de esa señora, al conocer esta historia, le dice a la señora: eso no es la guerrilla, eso fue el mismo gobierno que los desplazó. Sí me están entendiendo. ¿Qué debió haber sentido o haber experimentado ese niño con esa historia? Haber sentido el dolor que sintió la mamá y que sintió el abuelo. Y eso era lo que trataba de hacerse aquí en el pueblo en esa fiesta, era comunicarle, transmitirle el dolor, el sufrimiento de la esclavitud para que ellos también sintieran ese dolor o lo llevaran o lo conservaran vivo en sus corazones. Esa era la idea de la fiesta. Por esta razón es que esa fiesta del pan sin levadura
era llamado también el pan de ¿qué? Dice ahí en el versículo 3, el pan de la aflicción. Es por esta razón. Entonces los eventos asociados con la Pascua y los eventos asociados con la fiesta de los panes sin levadura servían para revelar entonces a la nueva generación de israelitas la salvación de Jehová. Finalmente, después de comer entonces pan sin levadura por 6 días, el 7º día entonces se hacía una asamblea festiva, mis hermanos, pero igualmente se comía pan sin levadura. Hermanos, la experiencia del pueblo de Israel en la esclavitud de Egipto fue una experiencia totalmente negativa para el pueblo, fue una experiencia muy dolorosa, pero muy dolorosa. Y con estas fiestas era la intención especial recordar entonces, miren, no tanto el sufrimiento, sino recordar la bondad de Dios. Ese era el fin principal de estas fiestas, recordar la bondad de Dios, recordar el control de Dios, recordar el poder de Dios, recordar las bendiciones de Dios. Bueno, y al mismo tiempo entonces también recordar los momentos amargos, los momentos dolorosos del pueblo mismo. Entonces vemos aquí que la importancia para el Señor de recordar también los momentos negativos. Y así entonces poder experimentar aquí el título que es recordar, es vivir. Hermanitos, en muchas ocasiones intentamos borrar de nuestro pasado aquellas experiencias negativas, aquellas experiencias por las cuales hemos transitado, aquellas experiencias que hemos experimentado, que hemos vivido y que son negativas y dolorosas, e intentamos borrarlas. Y el Señor nos muestra en el texto de hoy que pueden cumplir un papel importante en nuestra vida espiritual. Eso es lo que podemos ver aquí. Y para ayudar al pueblo de Israel a no olvidar el camino por el cual había transitado, instituyó entonces una fiesta anual con el solo propósito que no olvidaran el peregrinaje del pueblo de Dios. Pero ¿qué era lo que debían recordar puntualmente? Porque si la fiesta se hizo para que ellos recordaran, ¿qué es lo que puntualmente debían recordar? Y en primer lugar debían recordar que en el pasado, en esa esclavitud en Egipto, sin esperanza, porque no tenían esperanza de que alguien los liberara de esa opresión, y que la libertad que en ese momento entonces gozaban era una libertad que les había sido regalada. Ahora, ¿regalada por quién? Por el Señor, regalada por Dios, regalada por Jehová. Eso es la que debían recordar, y que no había sido adquirida por sus méritos, ni por su esfuerzo, ni por su inteligencia, ni por su sagacidad. Había sido recibida simplemente por el Señor. Eso debían recordar en primer lugar. También debían recordar el día que salieron de Egipto fue por una intervención poderosa de Dios a favor de ellos, que pudieron observar el poder y el control de Dios, y que hubo un precio para pagar para que ellos fueran libres. Una nación sufrió muchas calamidades para que un faraón duro de corazón entonces al final diera el permiso de salir. En tercer lugar, ellos debían de recordar, mis hermanos, que habían salido de Egipto solamente con la ropa que tenían puesta. No tenían ninguna, en ese momento no tenían ninguna de las posesiones que en ese momento de la fiesta disfrutaban.
tenían que recordar que habían pasado de la miseria absoluta o de la penuria absoluta, mis hermanos, y que habían pasado a conformar, a ser una nación grande y a ser una nación próspera. Debían de recordar eso. ¿Cuál era el beneficio entonces de que ellos recordaran todas estas cosas? Para el pueblo de Israel especialmente el beneficio es que fueran agradecidos con el Señor, que se les despertara y que conservaran la gratitud para el Señor. Ese era el beneficio, porque cuando uno olvida, la ingratitud reina en los corazones de todos nosotros. Por eso es importante recordar. Ese era el beneficio. Y saben, hermanitos, yo creo que ese es el problema que nosotros enfrentamos a diario. Nosotros nos levantamos, empezamos a vivir cada día. ¿Y cómo lo empezamos? Empezamos a renegar, a quejarnos. Si está lloviendo, nos quejamos. Si está muy oscuro, nos quejamos. Si no nos gusta la comida que está sobre la mesa, nos quejamos. Si tenemos que cumplir o ir a trabajar, nos quejamos. Nos quejamos del trabajo. Nos quejamos de donde vivimos, nos quejamos de la pareja, nos quejamos. Por todo nos quejamos. Entonces todas esas quejas y todas esas palabras revelan que hemos perdido de vista que nada de lo que tenemos es por nuestro derecho, hermanos. Todo lo que tenemos es ¿por qué? Por la misericordia de Dios, por la bondad de Dios. Es una exclusividad de la bondad de Dios todo lo que tenemos, mis hermanos. No nos puede olvidar eso. Y la falta de conciencia en nuestra verdadera condición espiritual nos lleva a un corazón de ingratitud que se traduce en una vida llena de quejas y de reclamos. Creo que la invitación hoy es para que revisemos, hermanos, de qué manera estamos viviendo, quejándonos, insatisfechos, cuando todo lo que tenemos es ganancia, hermanos. Pero todo lo que tenemos es por la bondad de nuestro soberano Creador. Y gloria al Señor por eso. Entonces, la gratitud no solamente nos lleva a recordar, y nos lleva a recordar cada paso de nuestro andar, la historia de nuestras vidas, y que recordemos en cada momento la persona de Dios, lo que ha hecho en cada situación en nuestras vidas. Es más, que recordemos de dónde nos sacó, hermanos. Si a Egipto lo sacó de la esclavitud del pecado, a nosotros nos sacó de la esclavitud del pecado. ¿De dónde nos ha sacado a nosotros, a cada uno de nosotros? Por eso tenemos que recordar en cada paso de nuestra vida la persona del soberano Creador, de cuyas manos vienen y fluyen todas las cosas buenas que tenemos, todas las cosas buenas que hemos obtenido, vienen de la mano de Él. Y que todo eso entonces debe producir en nosotros un deleite, mis hermanos, en cada experiencia. Todo eso debe producir un deleite y una satisfacción en cada relación, en cada actividad, en todo lo que participemos, que lo hagamos con alegría, con deleite, con gozo, con gratitud. Y ya que todo lo que tenemos es un regalo, iglesia, lo disfrutamos entonces como algo inmerecido, y que lo disfrutemos como una muestra de amor de aquel que nos lo dio. Gratitud, una muestra de amor de nuestro soberano Creador a través
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Saben algo, iglesia? Para los que asistimos a una iglesia y frecuentemente venimos a una iglesia, e incluso para los que estamos sirviendo en la iglesia, también creo que fácilmente se nos olvida de dónde nos ha sacado el Señor. A veces empezamos a vernos por el rol o el papel que desempeñamos, e incluso por nuestra conversión, empezamos a vernos como muy alticos del suelo, hermanos, y se nos olvida de dónde nos ha sacado el Señor. Y podemos caer en la queja, y podemos caer en la ingratitud. Fácil que caemos. Y empezamos a hacerle reclamos al Señor incluso, y hacemos reclamos entre nosotros mismos, y queremos que hayan más reconocimientos, y queremos que inclusive, no sé, tengamos un estatus mayor, o que nos tengan en un reconocimiento mayor, o de gozar de mayores privilegios, como si hubiéramos entrado al ministerio, a la iglesia, o hubiéramos recibido el perdón por nuestros propios méritos. Qué bueno, iglesia, hermanitos, es que cada día podamos recordar que servimos solamente porque Él, el soberano creador, nos ha concedido ese privilegio y nos ha dado esa bendición. Y el hecho de estar aquí sentados y hacer parte de esta iglesia es una bendición del Señor. ¿Por cuáles méritos, hermanos? Díganme, ayúdenme. ¿Cuáles méritos? De cada uno de nosotros, ¿qué méritos tenemos nosotros? Es la bondad y el amor del Señor que nos tiene en un sitio como este. Y además, a mí, por ejemplo, me concede el privilegio de contar con personas tan hermosas como ustedes. Deuteronomio 16, iglesia, expone 3 fiestas básicas de la fe de Israel. Como podemos ver aquí más adelante, la pregunta es: ¿para qué sirvieron? Para que vamos aclarando, ¿para qué sirvieron estas fiestas? ¿Qué podemos aprender de su ejemplo, del ejemplo de las fiestas? Y para que tengamos muy en cuenta, mis hermanos, en primer lugar, fueron fiestas de adoración. Ojo, no eran fiestas de parranda, eran fiestas de adoración, mis hermanos. Los hombres tenían que presentarse, es decir, las personas tenían que presentarse ante Jehová, su Dios. Y la adoración, hermanos, consistía en darle gracias, en ofrecerle la gratitud al Señor. En eso consistía esta fiesta de adoración, en presentarle la gratitud al Señor por todas las bendiciones, por todo lo que había hecho a través de la historia. ¿Para qué sirvieron estas fiestas y qué podemos aprender también? Que eran fiestas educativas. Esas fiestas, y lo dijimos ahorita, contaban la historia a las nuevas generaciones. Entonces en esa fiesta llegaba el jovencito o el más niño y le decía: papá, ¿pero qué es esta fiesta? ¿Para qué se está celebrando? Entonces el papá le decía: mijito, un tiempo estuvimos esclavizados por Egipto, y por el amor y la bondad del Señor fuimos liberados de esa esclavitud. Y tuvimos que salir entonces con lo que teníamos. En una noche apresuradamente le contaba todo. Entonces era una fiesta además de adoración, presentando gratitud, era una fiesta de educación porque contaban. También, hermanos, eran fiestas de dedicación a Dios. Y el mismo Pablo, uno ve que usa esta práctica para presentar la importancia de apartarnos de ¿cuál levadura? ¿Qué nos dice Pablo? Dilo duro, de la levadura del pecado.
Entonces miren que eran fiestas de adoración, fiestas educativas, fiestas de dedicación a Dios, pero también eran fiestas de gozo, eran fiestas de celebración, eran fiestas de alegría, claro. Y en la vida de los israelitas, digamos que fue de muchas pruebas, pero también fue de muchas victorias, claro que sí. Ahora, la historia nuestra, la historia cristiana, ahora ya la enfocamos ¿dónde? La historia para los israelitas en aquella época era todo esto después de la esclavitud, lo que había hecho el Señor. Pero nuestra historia entonces, ¿a dónde se remite? A la cruz. Y lo que significa la cruz. Pero lo que significa también para nosotros lo que pasó ahí después de la cruz, que es ¿qué? Ayúdenme. La resurrección. La resurrección, la cruz y la resurrección. Hermanos, entonces vamos a retomar. Hoy nosotros tenemos entonces unas celebraciones anuales, grandes acontecimientos cristianos, la Navidad y la Semana Santa. Pero también debemos conservarlas, hermanos, con la solemnidad y con la alegría que merecen. Yo te digo, ¿qué vas a hacer en esta próxima Navidad que estamos a un mes y medio? ¿Qué vas a hacer con todas esas figuras de ese barbao blanco que está reemplazando al personaje que debe reinar en la Navidad? Debemos ser contundentes con eso, hermanos. Que no, que es que eso significa que el gorrito, que nada, y transmitir y hacer vivir eso a nuestras familias, a nuestras generaciones, lo que significa la Navidad para un cristiano, para un creyente. Pero que lo vean en nosotros, que nosotros vibramos con eso. Y que sea un tiempo de adoración, de educación. Todo lo que vemos que pasaba en el pueblo de Israel. Y de dedicación y de gozo. ¿Qué vas a hacer en la próxima Semana Santa? ¿Te vas a ir de vacaciones? O bueno, tampoco es malo las vacaciones, pero ¿qué vas a hacer en el sitio donde estás? Dedícaselo al Señor. Miren que tenemos allí. Tenemos un reto grande, hermanos. Un reto grande. Pero cuando miremos la cruz, cuando recordemos también la resurrección, debe fluir en cada uno de nosotros la gratitud al Señor por el amor mostrado en la cruz del Calvario. ¿Lo merecíamos? No. ¿Lo hizo? Sí. ¿Y por qué lo hizo? Por amor. Entonces debemos recordar siempre esa historia, y recordar es vivir, pero vivir agradecidos con el Señor. Y entregarle nuestras vidas y entregarle nuestra obediencia en gratitud al Señor. Recordando lo que hizo en la cruz y lo que significa en la cruz. Fue y pagó el precio de mi pecado en la cruz, me perdonó. Pagó el precio de mi pecado, y el precio de mi pecado es la muerte, pero Él la pagó el precio. Recordar eso y recordar lo que significa la resurrección, que significa también mi resurrección, la vida eterna. Yo le decía a mi esposita, por primera vez en mi vida en estos días sentí los años que llevo. Porque dicen el promedio de vida son 77 años y yo ahí mismo hice la diferencia. Yo, me faltan tantos. Y conversando con mi esposa me dice, pero siquiera para nosotros la muerte no es ningún problema. Y gloria al Señor, porque tenemos la esperanza de una vida eterna, hermanos. Y gloria al Señor. Así llegue a los 77, a los 70, o si hoy mismo, yo sé para dónde voy.
porque tengo la seguridad de la salvación. Así que ustedes también tienen que tener esa seguridad y esa esperanza maravillosa de la vida eterna. Entonces debemos recordar la cruz y la resurrección y lo que significa para nosotros y decirle al Señor todos los días: gracias. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias por la resurrección. Gracias por la esperanza que me das. Recordar es vivir, hermanos. Y ojalá hiciéramos esto de generación en generación. Y que los que te rodean y te sigan, entonces, reciban de ti toda la historia, todo lo que significa, pero que reciban de ti también la esperanza que tienes en la vida eterna, el gozo, la alegría y la gratitud al soberano creador. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Oh sí, Señor, hoy tenemos que recordar algo maravilloso, Señor. Tu infinito amor, tu misericordia, tu bondad, representada en la cruz del Calvario. Lo que significa la muerte de Cristo para nosotros, lo que significa la resurrección de Jesús, que tú tienes poder sobre la muerte, que venciste la muerte. Y así garantizas nuestra propia resurrección. ¡Qué maravilla, Señor! ¡Qué esperanza! Ayúdanos, Señor, que podamos tener un corazón agradecido contigo, Señor, y poderlo expresar diariamente y poderlo transmitir diariamente y transmitir, Señor, lo que significan estos eventos, y que en las diferentes celebraciones, Señor, también podamos contar, Señor, como lo hacía el pueblo de Israel a sus nuevas generaciones, que sin haber vivido, Señor, la aflicción, se la transmitieran y que se la hicieran sentir como propia, Señor. Y eso es lo que debemos hacer y aprender, Señor. Gracias, Señor, y también te pedimos perdón, porque a veces, Señor, caemos en ingratitud contigo, Señor. Se nos olvida tan fácilmente, Señor, los eventos del pasado. No recordamos las cosas grandes y maravillosas que has hecho por nosotros, Señor. Y de ahí nuestras quejas y de ahí nuestros reclamos. Pero gracias, Señor, por enseñarnos. Gracias por hacernos un alto en el camino, por invitarnos a reflexionar, Señor, a través de experiencias del pueblo de Israel, para que aprendamos nosotros hoy, Señor, y apliquemos, Señor, lo que podemos extractar de las mismas celebraciones del pueblo de Israel y de la forma en que participaban de esas fiestas, de esas celebraciones, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, bendícelos con toda bendición tuya, Padre Celestial. Ayúdanos con el poder del Espíritu Santo, Señor, a tener un corazón agradecido contigo, Señor, permanentemente agradecido. A recordar, Señor, todas las bendiciones recibidas a través de la historia, Señor. Te alabamos, Padre Celestial. Alabamos a nuestro Señor y Salvador.
Te damos gracias, Señor, en el poder del Espíritu Santo. Bendice a tu pueblo, bendice, 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 Padre, bendice. En el glorioso nombre de Cristo Jesús. Y protégenos, Señor, de una manera especial. Protégenos en medio de este mundo. Protégenos de los dardos del enemigo. Ayúdanos, Señor, a conservar y a mantener la armadura tuya, Señor. Una armadura que tienes ahí dispuesta para todos y cada uno de tus hijos, para todos nosotros. Ayúdanos a mantener, Señor, puesta la armadura, tu armadura, aquella que nos garantiza una protección total contra los dardos del enemigo. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias en Cristo Jesús. Amén.